Un saludo especial para todos y sean bienvenidos a este webinar sobre H5P, la cual es una herramienta en línea para crear contenido interactivo y educativo. Les recomendamos verlo por completo, de igual manera en la descripción del video podrán encontrar unos marcadores que los llevará al minuto exacto del recurso que deseen observar nuevamente. Y recordarles desde luego que cualquier duda o inquietud que se genere, estaremos atentos a resolverla desde la mesa de ayuda vinculada a la aula virtual. Bueno, entonces para empezar nos vamos para nuestro curso en el campus virtual. Vamos a la sección en donde queremos añadir nuestro recurso de H5P, en este caso en la unidad 1, y debemos activar la edición en este botón verde en la parte superior. Aquí se nos habilita este botón que dice añadir una actividad a un recurso, la cual le damos clic, y luego en este otro botón que dice contenido interactivo y que tiene el logo de H5P. Aquí entonces veremos todos los recursos que ofrece H5P. A la derecha veremos un botón azul que dice detalles, el cual si le damos clic podemos ver un demo del contenido, o sea un ejemplo de ese recurso. Si estamos en Chrome aquí podemos traducir la página si lo queremos. Entonces nos regresamos para el campus. Aquí podemos decidir si usamos el contenido o nos regresamos para buscar otro recurso. En este caso regresamos y vamos a empezar con ese recurso que es una pregunta de falso y verdadero. Aquí entonces vemos que hay dos botones, uno del ejemplo, que es el que acabamos de ver como el demo, y este otro del tutorial. Acá traducimos otra vez la página y este tutorial nos muestra paso a paso cómo crear cada recurso. Esto aparece en todos los recursos y es importante tenerlo presente. Acá entonces ya tenemos un ejemplo realizado, una pregunta de falso o verdadero. Tenemos la pregunta de si el Sol es una estrella, entonces aquí colocamos que verdadero. Aquí aparece entonces la calificación. Si recargamos, por ejemplo, para colocar la otra opción de falso, verificamos y aquí vemos dos botones, uno de mostrar la solución y otro para reintentar el ejercicio. Entonces aquí nos muestra la solución y lo podemos reintentar. Estos botones los podemos quitar o poner si lo deseamos. Volvemos entonces al campus para colocar el recurso. Aquí en la descripción del recurso, entonces podemos colocar diferentes recursos, como por ejemplo una imagen, un video, un enlace, y les sugerimos que coloquen allí todo el tema de derechos de autor de los recursos que de pronto vayan a utilizar. En este caso entonces, por ejemplo, vamos a hacer una imagen, vamos a subir una imagen, le damos en examinar repositorios, aquí en seleccionar un archivo, aquí ya teníamos descargada una imagen, le damos en subir al archivo, acá vemos la imagen como quedó de grande porque era una imagen pesada, entonces es importante que esté marcada esta opción de tamaño automático para que se amplíe según el dispositivo en el cual se vaya a ver. Y hay que describir la imagen, colocar una descripción o marcar que la imagen no necesita una descripción, dado que si por ejemplo aquí le damos en guardar imagen no nos va a dejar. Entonces en este caso simplemente marquemos la opción de que no es necesaria la descripción, o se podría colocar el sol o algo así. Ya le damos en guardar imagen. Acá podemos colocar el título que queramos según el tema. En este caso entonces para el ejemplo podemos colocar pregunta de falso o verdadero. Acá la pregunta entonces era el sol es una estrella y debemos colocar la respuesta correcta si es verdadera o falso. Aquí en configuraciones del comportamiento entonces podemos habilitar o deshabilitar las opciones que vimos ahora de reintentar o mostrar la solución. Acá en calificación entonces podemos colocar como nota máxima el 5
dado que viene predeterminado siempre con el 10. Acá le damos en guardar y aquí vemos cómo quedó. Le damos por ejemplo acá en verdadero. Le damos acá en falso, verificamos y vemos que ya no tenemos los botones que nos aparecían ahora. Acá continuando entonces nos dirigimos de nuevo a la unidad 1. Acá en este icono del lápiz podemos cambiar el título de la pregunta. Acá para el ejemplo podemos quitar simplemente pregunta y debemos darle enter para que guarde el cambio. Aquí en esta opción de editar podremos editar los ajustes del recurso, o podremos ocultarlo, duplicarlo o borrarlo. Bueno, entonces continuando le damos clic de nuevo para añadir el recurso, acá en contenido interactivo. Esta vez vamos a ver el ejemplo de una pregunta con única respuesta. Acá entonces tenemos este ejemplo de cuál es la capital de Colombia. Aquí le damos clic en Bogotá. Para realizar entonces este recurso tenemos que buscarlo en inglés según el título. Acá entonces, como ya sabemos, encontramos los botones para ver un ejemplo y para ver el tutorial paso a paso para realizarlo. Aquí debemos colocar obligatoriamente el título. Acá por el ejemplo podemos colocar única respuesta y acá en la descripción entonces podemos colocar diferentes recursos, como ya saben, videos, enlaces, imágenes. En este caso vamos a colocar una imagen. Seleccionamos el archivo, subimos el archivo, marcamos que la descripción no es necesaria y guardamos la imagen. Acá la pregunta sería entonces, ¿cuál es la capital de Colombia? Y esta primera alternativa es la que es correcta. Entonces en este caso sería Bogotá. La segunda podemos colocar Medellín. Aquí en este botón podemos añadir más respuestas. En este caso podemos colocar Cartagena. Y acá podemos colocar más preguntas y acá añadir más preguntas. Este otro ítem habla sobre la retroalimentación o el feedback que puede recibir el estudiante según el porcentaje que haya alcanzado. Entonces en este caso podemos añadir otro rango de 0 a 50, por ejemplo. Él automáticamente arroja el otro porcentaje. Aquí podemos colocar un feedback de debes estudiar más, por ejemplo, y en este otro muy bien. Se pueden añadir varios rangos si se quiere. Acá en ajustes de comportamiento entonces ya sabemos que podemos habilitar o deshabilitar los botones para mostrar la solución o reintentar de nuevo el ejercicio. Y de nuevo acá en calificación debemos cambiar los valores. Acá ya nos aparece exactamente el mismo ejemplo que vimos. Entonces por ejemplo colocamos Bogotá y en este caso ya nos arroja el feedback. De nuevo nos vamos para la unidad 1 para añadir un recurso, contenido interactivo, y en este caso vamos a ver una pregunta pero con múltiples opciones correctas. Para este ejemplo entonces tenemos qué ingredientes principales trae una pizza. Vamos a marcar cualquiera al azar, comprobamos, entonces él ya nos arroja que hay unas respuestas buenas pero otras malas. Los botones de mostrar solución y reintentar, que como sabemos los podemos quitar o dejar. Y para buscar entonces el recurso debemos buscarlo con su nombre en inglés, que es este. Acá lo buscamos entonces múltiple, acá está. Acá en la descripción, como sabemos, entonces podemos agregar diferentes recursos. En este caso de nuevo será una imagen. Entonces examinamos, seleccionamos el archivo. Acá ya teníamos la imagen y subimos el archivo.
Acá marcamos que la descripción no es necesaria, guardamos la imagen. Acá el título, entonces colocamos múltiple respuesta. Acá la pregunta sería entonces, ¿cuáles son los principales ingredientes de una pizza? Acá en la opción 1 sería harina y esta la marcamos como una opción correcta. Acá esta segunda opción, queso, esta también es correcta. Y podemos agregar varias opciones. En este caso, pescado. Añadimos otra opción que diga azúcar, por ejemplo. Acá entonces podemos agregar los feedback. Aquí entonces podemos agregar esta vez dos rangos más, uno hasta el 30%, otro hasta el 60%, y para este ejemplo podemos colocar debes estudiar más, este puede ser casi lo logras, y acá puede ser muy bien. Acá entonces en configuraciones de comportamiento sabemos que podemos habilitar o deshabilitar los botones para reintentar el ejercicio o para mostrar la solución. Y en la calificación, entonces en este caso puede ser la calificación para probar que sea 3, la nota máxima 5. Guardamos los cambios y mostramos. En este caso podemos marcar por ejemplo estas dos. Aquí como una estaba buena y la otra mala, dice que debes estudiar más. Marquemos solamente una buena, por ejemplo, dice entonces casi lo logras. Y si marcamos las dos correctas, aparecería el feedback de muy bien. Acá entonces regresamos de nuevo a la unidad 1. De nuevo añadimos entonces una actividad o un recurso, acá en el botón de contenido interactivo. Y vamos a ver este otro recurso que se llama rellenar espacios, que trata sobre un enunciado el cual el estudiante debe rellenar el espacio que falta, según la palabra que cada docente escoja. Entonces en este caso está el es una estructura anatómica situada en la parte frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. En este caso sería entonces el lóbulo frontal. Y para los otros ejercicios podemos colocar cualquier respuesta. Aquí vemos entonces la revisión, los botones que ya sabemos se pueden quitar o dejar para reintentar o mostrar la solución. Aquí miremos entonces la solución. Acá entonces ya sabemos que debemos buscar el recurso según su nombre en inglés. Acá entonces el título sería rellenar el espacio. Acá la descripción de la tarea ya la tiene, rellenar las palabras que faltan, y acá nos coloca unas instrucciones. Las instrucciones dicen que debemos de colocar un párrafo y la palabra que queramos que sea rellenada la coloquemos entre asteriscos. En este caso yo voy a coger este ejercicio que ya había realizado. Entonces aquí voy a copiar y acá voy a pegar, y como vemos ya tiene los asteriscos. Acá podemos colocar esta otra palabra también entre asteriscos. Acá podemos añadir otro bloque, entonces aquí copiamos otro párrafo, añado el otro bloque, lo pego y verificamos que si tenga los paréntesis.
Aquí entonces, como ya sabemos, podemos colocar el feedback o la retroalimentación según el rango que cada uno considere. En este caso, si el estudiante logra hasta el 50%, podemos colocar debes estudiar más, y después del 51%, muy bien. Acá en configuraciones de comportamiento, entonces, como ya sabemos, podemos habilitar o deshabilitar estas opciones para mostrar la solución, para reintentar. Vemos de igual manera otras opciones como que importen las mayúsculas o si se aceptan algunos errores, y de nuevo acá en calificación, entonces colocamos calificación para aprobar un 3 y la nota máxima un 5. Acá guardamos cambios y mostramos. Acá entonces podemos colocar la opción correcta, que era frontal. Acá coloquemos cualquier otra opción para revisar y vemos que ya aparece el feedback de debes estudiar más, aparece la opción de reintentar, pero no de mostrar la solución. Acá nos regresamos de nuevo a la unidad 1 y vamos a agregar otro recurso que integra todos estos recursos que ya hemos visto. Este recurso se llama video interactivo y es un video el cual podemos seleccionar ya sea de YouTube o del computador, en el cual le podemos integrar los recursos que ya hemos visto, o sea, estas diferentes preguntas. Acá entonces podemos observar un ejemplo de este recurso. Aquí ya vemos el video y estos círculos que vemos acá serían ya algunos recursos que se añadieron. En este caso, si nos adelantamos, podemos ver que hay una pregunta de falso y verdadero. Aquí marcamos cualquier opción, verificamos, aquí nos dice continuar, acá nos adelantamos para este otro recurso. Esta es una pregunta con varias opciones, aquí marquemos una mala, puede ser administrativo. Y aquí vemos entonces los botones para reintentar, mostrar la solución o continuar con el video, que como ya bien sabemos, estas opciones las podemos editar. Acá es importante mencionar que el estudiante debe ver por completo el video y llegar hasta el final, donde aparece esta estrella, en la cual aparece un resumen de los recursos que estaban. En este caso habían dos preguntas, una se respondió bien, otra mal, y el estudiante debe confirmar las respuestas dándole clic a este botón para que las respuestas sean enviadas. Si el estudiante no realiza esta acción, entonces no se reflejará la calificación ni en el libro de calificaciones del estudiante ni en el del docente. Entonces, para realizar este recurso, aquí vamos a abrir el video en YouTube, ahorita lo vamos a necesitar. Acá nos regresamos para el campus, buscamos el recurso, acá entonces colocamos el título, un título relacionado con la actividad, pero para este ejemplo podemos colocar video interactivo. Aquí entonces podemos seleccionar el video, puede ser entonces subido del ordenador o copiado de YouTube. Acá entonces regresamos a YouTube, damos clic en este botón de compartir y copiamos el enlace. Regresamos al campus, pegamos el enlace, le damos clic en insertar. Acá pasamos entonces al paso 2, en donde ya observamos el video para editarlo, y acá en la parte superior entonces podemos observar todos los diferentes recursos que hemos visto hasta el momento, como por ejemplo rellenar los espacios, pregunta de falso y verdadero, o con múltiple respuesta o única respuesta. Acá entonces nos dirigimos hacia el segundo, que ya tengamos organizado donde colocaremos la pregunta. En este caso podemos colocar una pregunta de falso y verdadero. Acá la pregunta, entonces yo voy a colocar la misma que teníamos. La respuesta correcta. Y en configuraciones de comportamiento, como ya sabemos, entonces podemos habilitar o deshabilitar estas opciones para reintentar o mostrar la solución. Acá en la calificación de nuevo debemos colocar la calificación para probar y la nota máxima.
y vemos cómo él viene predeterminado en mostrar como un botón. Aquí vamos a observar cómo se vería con esta opción. Le damos clic acá en hecho y vemos cómo aparece un botón. Vamos aquí a guardar cambios y mostrar para que se vea cómo quedaría el ejercicio así. Acá nos adelantamos y vemos que aparece es el icono el cual el estudiante debe darle clic para que se abra la pregunta. Para editar esto, entonces nos vamos acá donde dice editar ajustes. Regresamos al paso 2, donde podemos añadir los recursos. Nos adelantamos hacia donde estaba la pregunta. Le damos clic. Acá vemos unas opciones como eliminar, mover, copiar o editar. Le damos clic allí. Y esta vez lo vamos a cambiar para el cartel, que de hecho se activa automáticamente esta opción para pausar el video cuando se abra la pregunta. Le damos de nuevo en hecho. Acá vemos cómo quedó ya el cartel, que debemos agrandar y mover para que se vea así mejor. Y entonces así, de esta manera, podemos seguir adelantando el video y agregando diferentes preguntas y diferentes recursos según lo consideremos. Acá de nuevo guardar cambios y mostrar. Bueno, para continuar entonces regresamos a la unidad 1, damos clic acá en el botón de añadir una actividad o un recurso y luego aquí en contenido interactivo. Vamos a ver este recurso que se llama marque las palabras, el cual busca que el estudiante en un texto que el docente coloque encuentre las palabras que el docente quiere que el estudiante encuentre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos haga clic en los distintos autores que se mencionan en el texto a continuación. Entonces aquí por encima podemos ver, por ejemplo, a Broca. Aquí encontramos otro y bueno, marquemos otra palabra al azar. Aquí verificamos, entonces él ya nos arroja que hay algunas buenas y otras malas. Como ya sabemos, entonces para buscar el recurso tiene que ser con la palabra en inglés. Entonces aquí de nuevo volvemos, buscamos. Como ya sabemos, encontramos los botones del ejemplo y del tutorial. Acá entonces en el título colocamos cualquier título. Acá para el ejemplo puede ser marque las palabras. En la descripción de la tarea pues colocar el mismo de este ejemplo que ya habíamos realizado. Y aquí aparecen algunas instrucciones muy similares a otras que ya hemos visto en otros recursos, que básicamente es colocar el texto, pero la palabra que queramos que sea resaltada esté entre asteriscos. Entonces vamos a copiar todo este texto y vamos a buscar los autores y los colocamos entre asteriscos. Vamos a buscar simplemente estos dos. Acá como ya sabemos entonces podemos agregar unos feedback. Aquí podemos colocar entonces de nuevo debes volver a leer y si logro más entonces muy bien. Aquí en la configuración de comportamiento ya sabemos que entonces podemos habilitar o deshabilitar las opciones para mostrar la solución o que se reintente el ejercicio. Calificación para aprobar 3, la nota máxima 5. Guardamos y vemos que quedó exactamente el mismo ejemplo. Acá podemos marcar un autor y cualquier otra palabra. Comprobamos y vemos cómo aparece el feedback.
Como sabemos entonces, las posibilidades son muchas. Se puede escoger que el estudiante también marque fechas o errores de ortografía o errores de redacción. Acá de nuevo regresamos a la unidad 1. Vamos a agregar de nuevo otra actividad, otro recurso. Acá en contenido interactivo. Vamos a ver este otro recurso que se llama arrastrar la palabra. Es muy similar a otros que hemos visto, como por ejemplo rellenar el espacio, pero en este caso nos dan las opciones para que el estudiante pueda arrastrar la palabra a cada párrafo. Acá entonces podemos comprobar este ejercicio. Vemos los botones de reintentar o mostrar la solución, que como sabemos lo podemos habilitar o deshabilitar. Y para realizar entonces este recurso, ya sabemos que debemos de buscar la palabra en inglés. Acá de nuevo vamos al campus, buscamos el recurso. Acá entonces agregamos cualquier título. Para el ejemplo podemos colocar arrastrar las palabras. Acá la descripción de la tarea ya la traía. Y aquí aparece unas instrucciones muy similar también a otros ejercicios que hemos realizado, en donde se debe colocar el enunciado y las palabras que se quieran colocar deben de estar entre asteriscos. Entonces aquí yo voy a copiar estas que ya tenía en este otro ejemplo. La voy a pegar y verifico que estén los asteriscos entre las palabras que yo quiero que sean arrastradas. Acá ya sabemos de nuevo para añadir el feedback. En este caso podemos agregar 3 rangos. Acá podemos colocar debes estudiar más. Y acá casi lo logras. Acá muy bien. Acá en las configuraciones de comportamiento, entonces sabemos que podemos habilitar o deshabilitar estas opciones si así lo deseamos. Y en calificación, entonces ya sabemos que calificación para aprobar mínimo 3 y la nota máxima un 5. Guardamos los cambios y vemos cómo quedó exactamente igual al ejemplo que teníamos. Acá podemos verificar y aparece el feedback. Bueno, regresamos a la unidad 1. De nuevo añadimos una actividad o un recurso, contenido interactivo. Y este recurso también permite arrastrar y soltar, pero esta vez en una imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro y podemos colocar las opciones en las diferentes partes del cerebro. Aquí podemos colocar estas. Acá revisamos y vemos la puntuación. Bueno, entonces para realizar este recurso, ya sabemos que lo debemos buscar en inglés. Acá ya sabemos que aparecen entonces los botones de tutorial y de ejemplo. Acá colocamos un título. Acá debemos añadir entonces una imagen, en este caso esta del cerebro que ya tenía descargada. Hay que recordar los derechos de autor, también podemos colocar en la descripción. Bueno, entonces aquí en el paso 2 vemos cómo la imagen quedó algo estirada. Eso lo podemos corregir acá de nuevo en el paso 1, acá en el tamaño de la imagen. Acá podemos jugar con los números, en este caso puedo colocar este que sigue algo estirada. Voy a subir un poquito más esto y ya quedó mucho mejor. Bueno, aquí en las opciones de aquí arriba encontramos esta primera
que es para añadir las zonas de caída. Entonces acá en la etiqueta podemos colocar ZC de zona de caída para que después no nos enredemos y cerebelo. Acá entonces podemos ver cómo podemos jugar con el tamaño, colocarla en su lugar y vemos cómo está completamente oscura. Entonces podemos editarla, la opacidad del fondo lo podemos poner en 50 y vemos cómo mejora un poco la parte estética. La recomendación es que primero agreguemos todas las zonas de caída. Entonces damos de nuevo clic acá, esta vez zona de caída lóbulo frontal, la opacidad entonces en 50, damos en hecho, aquí lo colocamos del mismo tamaño del otro, aquí agregamos entonces la otra zona de caída del lóbulo temporal, opacidad 50 y hagámoslo solo con estos tres ejemplos. Entonces ya lo que sigue es colocar los textos, le damos clic allí y colocamos por ejemplo cerebelo, y acá debemos de seleccionar todas las opciones. Esto lo que quiere decir es que este texto se puede arrastrar en todas las zonas independientemente de si es correcto o no. Ahorita colocaremos la opción correcta. Entonces acá quedó el cerebelo, también podemos arrastrarlo y jugar con el tamaño. Aquí agregamos entonces el otro texto. Acá el lóbulo frontal, recordemos que seleccionamos todo. Hecho. Acá agregamos el otro texto, lóbulo temporal, seleccionamos todo y hecho. Ahora, para agregar entonces la respuesta correcta, le damos clic a la zona de caída, le damos en el botón de editar y vemos que ahora ya nos aparecen los textos que acabamos de crear. Entonces ahora sí solamente seleccionamos la zona de caída y el texto, en este caso cerebelo. Aquí de nuevo editamos, vemos que este es temporal, hecho, y en este de nuevo editamos y colocamos que la opción correcta es el lóbulo frontal. Acá, como ya sabemos, entonces podemos añadir unos rangos de retroalimentación según el porcentaje que haya alcanzado el estudiante. Acá podemos colocar que si logra el 50% debe estudiar más, y si logra más de ese 50% muy bien. Acá entonces en ajustes de comportamiento podemos habilitar o deshabilitar diferentes opciones que queramos que aparezcan, como la de reintentar el ejercicio o no. Y en la calificación para aprobar 3 y la nota máxima 5. Acá guardamos los cambios. Esta vez coloquemos las opciones desorganizadas. Entonces ahí vemos que dice debes estudiar más. El botón de reintentar, lo podemos reintentar. Y ya aparece el feedback de muy bien. Ahora de nuevo vamos para la unidad 1. Añadimos una actividad o un recurso, contenido interactivo. Y esta vez vamos a buscar el recurso que dice quiz. Acá podemos colocar cualquier título. Podemos colocar una imagen. Y básicamente este quiz lo que hace es que integra los últimos recursos que hemos explicado.
Por ejemplo, acá podemos añadir varias preguntas y diferentes tipos de preguntas. Acá podemos añadir las preguntas y en cada una vemos en el tipo de pregunta que podemos seleccionar ya sea una pregunta de falso o verdadero, de múltiples respuestas o de arrastrar y soltar alguna palabra. Aquí entonces podemos observar un ejemplo de cómo quedaría. Acá traducimos de nuevo la página. Aquí vemos que esta era una pregunta con múltiples respuestas correctas. Esta era una de arrastrar y soltar. Y esta es una pregunta con única opción. Es importante mencionar entonces que todos los recursos que hemos explicado hasta este momento son actividades evaluativas que se verían reflejados tanto en el libro de calificaciones del estudiante como del docente si el docente así lo considera. Bueno, entonces para continuar vamos a observar este recurso que se llama Encuentra el hotspot y trata sobre que le indiquemos al estudiante una parte de la imagen que él debe seleccionar. Entonces para este ejemplo tenemos cuál es el lóbulo frontal, entonces tenemos el cerebro. Aquí entonces vamos a marcar en una zona incorrecta. Aquí aparece el feedback de debes estudiar más y el botón para reintentarlo. Aquí ya vamos a colocar la opción correcta y aparece el feedback de muy bien. Para realizar este recurso, entonces vamos de nuevo al campus en añadir una actividad a un recurso, contenido interactivo. Y como ya sabemos, los recursos los debemos de buscar por su nombre en inglés, en este caso es este. Acá como observamos entonces solamente está el botón de ejemplo, no está el de tutorial, porque es un recurso sencillo de realizar. Simplemente aquí debemos adjuntar la imagen. Debemos agregar obligatoriamente el título y en el paso 2 la descripción de la tarea. Acá vamos a encontrar entonces dos opciones, una con un círculo y otra con un rectángulo, y debemos seleccionar cuál de las dos queremos que sea la opción correcta y una retroalimentación. Acá abajo en calificación entonces como ya sabemos debemos colocar la calificación para aprobar y la nota máxima y guardamos los cambios. De nuevo nos regresamos para la unidad 1, vamos a añadir otro recurso. Este ejemplo es similar al anterior, pero esta vez permite encontrar dos o más puntos de acceso.
Como ya sabemos, entonces el recurso lo buscamos por su nombre en inglés. Como podemos observar, es exactamente igual al mismo ejemplo anterior, entonces debemos colocar un título, debemos añadir la imagen y debemos de colocar cuáles son las opciones correctas y cuáles no. Acá abajo en calificación, entonces como ya sabemos, debemos colocar la calificación para aprobar y la nota máxima. Vamos a ver este otro recurso que se llama flashcards, el cual son unas tarjetas interactivas en las cuales se le pide al estudiante que escriba una palabra correspondiente a la imagen o a la pregunta que allí se tenga. En este caso seguimos con las partes del cerebro y ahora vamos a ver cómo funciona con unas respuestas buenas y otras malas. El estudiante entonces puede ver los resultados, puede ver en cuáles se equivocó y cuáles eran las respuestas correctas. También tiene el botón para reintentar y bueno, para realizar este recurso entonces vamos a buscarlo por su nombre en inglés. Como ya sabemos, entonces encontramos el botón del tutorial paso a paso y de un ejemplo y acá debemos añadir el título y la descripción de la actividad. Acá entonces para las tarjetas debemos agregar la pregunta, la respuesta y adjuntar una imagen. Acá entonces podemos añadir todas las cartas que queramos y también las podemos eliminar. Para este ejemplo solamente lo vamos a hacer con dos. Aquí debemos añadir nuevamente la imagen, en caso es la misma, sin embargo según el ejercicio pueden ser diferentes imágenes. Acá entonces podemos añadir una pista para el estudiante si así lo queremos y acá tenemos unas opciones para habilitar o deshabilitar, como por ejemplo si las mayúsculas o las minúsculas importen según como cada docente haya escrito la respuesta. Acá como sabemos entonces en la calificación debemos colocar una nota para aprobar y una nota máxima y guardamos los cambios y vemos el resultado. De nuevo nos dirigimos a la unidad 1 para seguir añadiendo más recursos. Acá en el botón de añadir una actividad a un recurso y el contenido interactivo.
Esta actividad se llama emparejamiento de imágenes y trata sobre que a los estudiantes se les presentan unas imágenes y tienen que arrastrarla y soltar en donde crean que ellos coinciden. Y entonces vamos a observar este ejemplo. Acá vemos que arroja una puntuación y entonces para realizar este recurso, como sabemos, lo debemos buscar por su nombre en inglés. Acá encontramos entonces los botones de tutorial y de ejemplo. Debemos entonces añadir una imagen. Y aquí abajo añadimos la imagen correspondiente. Acá debemos de colocar obligatoriamente una descripción de la imagen y debemos de colocar mínimo 2 cartas. Sin embargo, pudiéramos añadir las que quisiéramos. Y que no se nos olvide agregar la descripción y el título. Acá, como sabemos, entonces debemos colocar una calificación para aprobar y una nota máxima. Guardamos los cambios y vemos el resultado. De nuevo vamos a la unidad 1 para añadir un nuevo recurso. Y ahora vamos a ver esta actividad que se llama secuencia de imágenes, en donde encontraremos unas imágenes ordenadas aleatoriamente, pero los estudiantes deberán reordenarlas según la descripción del docente. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos: organizar el orden del proceso de investigación. Acá, como vemos, cuando empiece a mover, empieza a contar el tiempo y también registra los movimientos que realice. Acá entonces simplemente vamos a mover al azar. Y bueno, entonces aquí vamos a verificar y encontramos un botón para reintentar y otro para terminar el ejercicio, que como sabemos podemos habilitar o deshabilitar cuando editemos el recurso. Entonces, como sabemos, para realizarlo lo debemos de buscar por su nombre en inglés. Acá encontramos los botones de tutorial y de ejemplo y debemos de agregar un título y una descripción. Acá, como vemos, entonces debemos de añadir mínimo 3 imágenes. Acá debemos de colocar una descripción de la imagen. Si por ejemplo tuviéramos la imagen de un animal, entonces acá lo deberíamos describir. Sin embargo, como para este ejemplo es una imagen que tiene un texto, yo acá podría colocar exactamente el mismo texto o simplemente un punto, dado que es un ítem obligatorio. Y vamos a añadir las siguientes imágenes. Acá, como observamos, podemos agregar un audio si lo quisiéramos, y aquí en el comportamiento entonces podríamos habilitar o deshabilitar las opciones para mostrar la solución, para reintentar el ejercicio y para terminar. En la calificación, como sabemos, entonces debemos colocar una nota para aprobar y otra máxima. Guardamos los cambios y vemos el resultado. Y bueno, con este recurso damos por finalizada esta primera parte sobre H5P. Como pudieron observar, hay muchísimos más recursos, no solo de actividades, sino de contenido.
y que permitirá que sus clases sean más interactivas. Es importante mencionar que todos los recursos que vimos hasta este momento son actividades, lo que quiere decir que son evaluativas y que cuando el estudiante las realice le aparecerá tanto al estudiante como al docente la nota en el libro de calificaciones. Entonces los invitamos a que exploren todas estas herramientas y esperamos que puedan ponerlas en práctica. Recordarles de nuevo que cualquier duda que se haya generado vamos a estar atentos a resolverla desde la mesa de ayuda vinculada al aula virtual. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.